Hola a todos y bienvenidos nuevamente a la capacitación virtual del componente biológico del programa de guardabosques. En el video de hoy vamos a continuar la sesión que iniciamos la semana pasada con el tema de sistemática. Vamos a darle continuidad, vamos a terminarla y se van a dar cuenta que vamos a abordar algunos conceptos que puede que sean nuevos para ustedes, pero vamos a hacerlo de la manera más clara posible. Igual, durante la realización del taller, si quedan con alguna duda o alguna inquietud, yo las estaré resolviendo en el segundo video, que sería en donde hagamos la socialización del taller correspondiente a este video. Bueno, empecemos. La semana pasada habíamos arrancado con el tema de sistemática y habíamos mencionado un poquito sobre lo que eran los nombres científicos y por qué se utilizaban los nombres científicos para nombrar a todas las especies, a toda la biodiversidad. Hoy vamos a profundizar un poquito más en cómo se organiza toda la biodiversidad, todas las especies que encontramos en el planeta. La vez pasada lo habíamos mencionado un poco, pero hoy lo vamos a profundizar hasta donde nos sea posible. Entonces, nos damos cuenta que la biodiversidad se clasifica a través de un sistema de niveles. Este sistema de niveles es una jerarquía de grupos que cada vez es más amplio. Si lo miramos desde una especie hasta la categoría más grande, que sería el dominio. En la imagen lo expresan muy bien. Vemos que, por ejemplo, la especie, que ya decíamos que más o menos 2 millones de especies en el mundo, es la categoría más pequeña que conocemos. De ahí tenemos otra categoría de agrupación que son los géneros, las familias, los órdenes. Miren que cada una, lo vemos aquí en esta esquemita del lado derecho, es una categoría cada vez mayor. Las clases, los filos, los reinos y finalmente los dominios, que son la categoría más grande. Tal vez algunos de ustedes estén familiarizados con el sistema de reinos, que hablábamos siempre del reino vegetal, ¿cierto? Del reino animal, e incluso había antes otros reinos que ya están en desuso, como era el reino mineral. Esto ya no se utiliza. Entonces hoy vamos a actualizarnos en esa clasificación, a ver cómo se enseña en estos momentos y a ver cómo se aplica a los organismos que conocemos. Vamos a empezar con la categoría más grande, que es la categoría de dominio. Los dominios fueron una categoría propuesta recientemente. Hasta 1977 solo se utilizaban las categorías de reinos de la vida, pero Carl Woese, que era un microbiólogo, se dio cuenta que al utilizar esa categoría de reinos estábamos dejando por fuera de pronto algunos organismos, entonces amplió esa categoría a un nivel más, que es el de los dominios. Existen en este momento 3 dominios de la vida: el dominio bacteria, el dominio arquea o arqueobacterias y el dominio eucaria. Estas son las categorías más grandes de esos niveles taxonómicos que estábamos mencionando antes. De estos de aquí, ¿cierto? Los dominios es la categoría más grande. Entonces tenemos esos 3 dominios: bacterias, arqueobacterias y eucarias. Pero ¿cómo se organizan esos dominios o cómo sabemos quiénes están ahí? Entonces vamos a explicar un poquito eso. Y para ello necesitamos hablar primero de los tipos de células. En los seres vivos podemos encontrar 2 tipos de células diferentes. Unas células que se denominan procariotas y otras que se denominan eucariotas. Las células procariotas, como esta que aparece aquí a la izquierda, son células que no tienen núcleo ni tienen estructuras adicionales, que llamamos organelas. En estas células, las células, recuerden que son el componente esencial de todos los organismos vivos. Los animales más pequeños que conocemos están compuestos al menos de una célula, y los seres vivos más pequeños también están compuestos de una célula. Entonces, esa célula procariota es más sencilla y en ella el material genético, que es el ADN, que es el que contiene la información de lo que somos, ¿cierto? Ese material genético está disperso al interior de la célula, no está almacenado en ninguna estructura.
Por eso se llama procariotas, células que no tienen núcleo. Estas células son muy pequeñas, son mucho más pequeñas que las otras. Así en este esquemita se veían pues como si fueran del mismo tamaño. El otro tipo de células son las células eucariotas. Estas células son un poquito más complejas. Miren que tienen un montón de estructuras adicionales, pero lo más importante es que tienen una estructura organizadora, que es el núcleo, en donde se encuentra el material genético, es decir, el ADN. Entonces, clarifiquemos esas diferencias. Las células procariotas son unas células que son funcionales, pero son más sencillas. En ellas no hay un núcleo, el material genético está disperso en el citoplasma, es decir, al interior de la célula. Mientras que las células eucariotas son más complejas, tienen muchas más estructuras que denominamos organelas y tienen el material genético empaquetado al interior de una estructura que se llama núcleo. Entonces, ¿por qué estoy hablando de los tipos de células? Pues porque los tipos de células son una de las grandes características que nos permiten diferenciar entre los reinos de la vida. Ya lo vamos a ver. Entonces, recordemos, tenemos 3 dominios de la vida, ¿cierto? El dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucarya. Que aparecen aquí en el esquema superior. Se los voy a dejar ahí representados en todas las diapositivas para que lo tengamos presente. Entonces, ese dominio bacteria, este primer grupo, que tal vez para nosotros no es tan familiar, pero ya van a ver que sí, está compuesto únicamente por un reino. Y se llama igualito, se llama el reino bacteria. Entonces tenemos dominio bacteria, está formado por un solo reino. ¿Qué características tienen los organismos de ese dominio? Pues resulta que en el dominio bacteria las células son de tipo procariota, es decir, de estas células sencillitas que tenían el material genético disperso al interior de la célula. Y en este dominio bacteria, ¿qué organismos vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar solamente organismos que son microscópicos y son unicelulares, es decir, están formados por una sola célula. ¿Conocemos algunos de ellos? Pues claro que sí, ¿cierto? Dentro de las bacterias de este dominio aparecen la mayoría de los microorganismos de los que alguna vez hayamos escuchado. Tengo aquí 3 ejemplos que de pronto pueden ser familiares para nosotros, para que lo tengan en cuenta que esos son organismos que están en el dominio bacteria. Tenemos, por ejemplo, este que es Lactobacillus bulgaricus, que es una bacteria que se encuentra en la leche y en los derivados de la leche. Y es uno de los componentes que se utiliza para hacer la fermentación de la leche, para obtener queso, cuajada, ¿cierto? Entonces, miren que no es que las bacterias sean malas, pues muchas bacterias son benéficas y las necesitamos. Tenemos aquí otro bien conocido, que es la Escherichia coli. La Escherichia coli es también una bacteria, pero esta es de esas que tienen como una función dual. Ella normalmente se encuentra de manera natural en nuestro intestino, en el tracto digestivo, y allí se encarga de estimular la producción de anticuerpos, o sea, ayuda a nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune, pero también ayuda a la absorción de nutrientes. Ahí está perfecta. Pero ¿qué pasa? Cuando la Escherichia coli sale del intestino y de pronto ella se elimina normalmente a través de la materia fecal y contamina algún alimento, o sea, cuando consumimos algún alimento que esté mal manipulado, puede estar contaminado con esta bacteria. Y si consumimos esta bacteria, o sea, si la metemos dentro de la boca, en algún alimento contaminado, vamos a enfermarnos, ¿cierto? Vamos a tener lo que llaman muchas veces la diarrea del viajero. Cuando viajamos a alguna parte y nos enfermamos, muchas veces se debe a eso, a la mala manipulación de los alimentos en las zonas que estamos visitando. Entonces miren que este es un ejemplo de un microorganismo, una bacteria, que puede tener unas funciones muy benéficas para nosotros cuando está en el tracto digestivo, pero que si está en otra zona, ¿cierto? Como si por ejemplo la consumimos, nos puede enfermar. Y otra, ¿cierto? Muchas de las bacterias son estudiadas por su importancia médica, es decir, porque ocasionan enfermedades, como el caso de la Neisseria gonorrea,
que es causante de la enfermedad pues, con el mismo nombre, la gonorrea, y esta es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, repasemos. Dentro de este primer dominio, bacteria, vamos a encontrar un único reino que se llama igual, se llama el reino bacteria, y ahí vamos a encontrar todos estos microorganismos con tipo de células procariotas, es decir, de las sencillitas, que son microscópicos y unicelulares. Pasemos entonces al segundo dominio. El segundo dominio, el que en este esquemita se presenta aquí en el medio, el dominio arquea o arqueobacterias, está formado por un único reino también. Dentro de estas arqueas, el reino se denomina también arqueobacterias. ¿Qué características tienen estas arqueobacterias? También tienen células procariotas, es decir, las células que son sencillas, cuyo material genético está disperso al interior de la célula, no está empaquetado. Y son también organismos microscópicos y unicelulares. ¿Cómo diferenciamos entonces las bacterias de las arqueobacterias? Bueno, pues aunque hay unas diferencias que serían mucho más notorias de pronto para los que estudien microbiología, nosotros también podemos tener en cuenta que estas arqueobacterias son unos organismos muy especiales y viven principalmente en condiciones extremas. ¿A qué me refiero con condiciones extremas? Cuando ustedes escuchan una noticia o leen un artículo en el que mencionan que encontraron vida o un organismo vivo en unas condiciones muy difíciles, normalmente estamos hablando de arqueobacterias. Entonces, por ejemplo, las arqueobacterias, a diferencia de las bacterias, pueden vivir a temperaturas superiores de 70, 90 grados e incluso superiores a 100 grados centígrados. Es decir, pueden sobrevivir a altas temperaturas sin dañarse. Es más, necesitan muchas veces estar en esas altas temperaturas para sobrevivir. Otras de las condiciones extremas en las que pueden vivir serían, por ejemplo, zonas de alta salinidad. No sé si han escuchado de pronto del Mar Muerto. El Mar Muerto tiene una alta concentración de sal, ¿cierto? La concentración del Mar Muerto es mucho mayor que la del Mar Mediterráneo, por ejemplo. Entonces, eso hace para los organismos que allí sea muy difícil vivir. Pero en el Mar Muerto se pueden encontrar algunos microorganismos, como por ejemplo arqueobacterias. Y también en zonas que son súper cálidas o en zonas donde hay ausencia de oxígeno. En la profundidad del océano, la cantidad de oxígeno es prácticamente nula. Hay arqueobacterias que pueden vivir en esas condiciones y que es más, para ellas el oxígeno, el que necesitamos todos los seres vivos para vivir, para ellas sería tóxico. Entonces, son unos microorganismos muy particulares, se están estudiando ahorita mucho, pero todavía falta bastante por descubrir de ellos. Entonces, este es el segundo dominio de la vida, el dominio arquea. Vamos para el tercer dominio, que es el más conocido para nosotros, el dominio eucaria. Pero igual dentro de este dominio eucaria, aunque es más conocido, también tenemos algunos organismos que de pronto no reconocemos tan fácilmente. Entonces, en el dominio eucaria, el tipo de células que encontramos no son células procariotas, sino células, como su nombre lo dice, eucariotas. De ahí viene el nombre del dominio. Esas células que eran más complejas, que tenían más estructuras. Y dentro de este dominio tenemos 5 reinos. Eso nos lleva a un total de 7 reinos que les había mencionado, que son los reinos que existen actualmente. Dentro de bacteria, un solo reino, dentro de arquea, un solo reino, y dentro de eucaria, 5 reinos. Entonces, empecemos con estos reinos que existen en el dominio eucaria. Estos dos primeros, reino protozoa y reino cronista, son de pronto los más desconocidos para nosotros. En el reino protozoa vamos a encontrar principalmente organismos unicelulares también, o sea, microscópicos también, y la mayoría de ellos son acuáticos. Es decir, si nosotros tomamos una muestra de agua de un riachuelo, de una quebrada o de una laguna,
y lo pudiéramos mirar al microscopio, encontraríamos algo parecido a lo que se ve en esta imagen, que son un montón de organismos chiquititos y todos ellos son protozoarios, ¿cierto? Son miembros del reino protozoa. Lo mismo sucede con el reino cromista. En este reino vamos a encontrar las algas. Las algas son organismos que son fotosintéticos, es decir, que pueden producir su propio alimento, que toman el oxígeno y lo transforman en dióxido de carbono y en compuestos pues como azúcares, ¿cierto? Y dentro de estas algas también vamos a encontrarlas en estos mismos ecosistemas muy cercanos a los protozoarios, en esos ecosistemas acuáticos. Los tres reinos restantes son más conocidos, serían el reino fungi, que es en el reino en que encontramos los hongos, el reino planta, donde encontramos todas las plantas, y finalmente el reino animal, donde vamos a encontrar todos los animales. Entonces vamos a profundizar en esos otros reinos. En el reino fungi, les decía que vamos a encontrar los hongos, pero ¿cuáles hongos? Todo tipo de hongos. Los hongos microscópicos, como por ejemplo las levaduras, ¿cierto? Que aparecen aquí en esta imagen gris, la primera de la izquierda, o hongos que son macroscópicos y que muchos los podemos encontrar en las reservas, ¿cierto? ¿Qué tienen de características estos hongos? Los hongos son organismos descomponedores, entonces ellos ayudan a reciclar esa materia orgánica en descomposición, sobre todo la materia vegetal. Por eso los vamos a ver creciendo, sobre todo en troncos de árboles muertos, sobre la hojarasca, ¿cierto? Y otra característica de los hongos que pues no parece que aportara mucho, pero nos ayuda a distinguirlo de otros grupos, es que son sésiles, es decir, son inmóviles. Un hongo donde crece, pues ahí se puede ir propagando, pero no puede moverse y desplazarse únicamente, pues como decir, caminando. Donde están las esporas, donde se producen las esporas, ahí empieza a crecer el hongo. Les decía que algunos son microscópicos, como las levaduras, que son muy populares, son las que utilizamos cuando hacemos pan, ¿cierto? Son las que nos ayudan a que el pan crezca, o en procesos de fermentación, como por ejemplo para producir alcoholes o derivados, en las bebidas alcohólicas, como la cerveza. El siguiente reino, ¿cierto? Que seguimos todavía aquí en el dominio Eukarya, en este que se ve aquí verdecito. En el dominio Eukarya encontramos el reino planta, donde también vamos a encontrar organismos fotosintéticos. Pero en este caso, estos organismos fotosintéticos ya son visibles, ¿cierto? Ya no son microscópicos como lo eran muchas de las algas. ¿Qué quiere decir que son fotosintéticos? Pues que son capaces de hacer un proceso en el que transforman el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno. También son inmóviles, son sésiles, ¿cierto? Las semillas se pueden desplazar a través de los animales o a través del viento, pero en sí un organismo adulto no se puede mover, al menos pues por sus propios medios. ¿Y quiénes vamos a encontrar en el reino planta? Pues vamos a encontrar desde organismos tan pequeños como los musgos, que aparecen aquí, ¿cierto? Eh, los que llamamos los licopodios, que estos son también conocidos como el colchón de pobre, los helechos, ¿cierto? O los helechos arbóreos como el sarro, vamos a encontrar los pinos como el chaquiro y todas las plantas con flores, ¿cierto? Aquí tenemos un amarrabollos. Listo. Y finalmente tenemos el reino animal. En el reino animal vamos a encontrar muchos organismos diferentes que tal vez son nuevos para nosotros, entonces les traje como algunas imágenes. ¿Cuáles son las características de los animales? Que son organismos multicelulares, o sea, no son unicelulares como lo eran los protozoarios, y se pueden mover, ¿cierto? Al menos en algún momento de la vida, porque hay algunos que se mueven inicialmente y ya después se quedan quietos. Están formados por muchas células que se especializan hasta formar unos tejidos
pueden responder a estímulos y la mayoría se reproducen sexualmente. Con reproducción sexual nos referimos a que se necesitan dos tipos de células para que se genere un nuevo individuo, una célula masculina y una célula femenina. Aquí les traigo unos representantes de algunos grupos de animales que son principalmente grupos acuáticos. Son muy bonitos, pero muchas veces son poco estudiados. Entonces les mencionaba que hay especies que nos faltan por describir. Dentro de estos organismos acuáticos probablemente muchas estén faltando. Entonces, dentro de estos primeros grupos de animales, eh, quiero mencionar, por ejemplo, las esponjas de mar, que pertenecen a un grupo que se llaman los poríferos. Tenemos los corales, las medusas, las anémonas, que pertenecen a otro que se llaman los nidarios. Tenemos los pulpos, los caracoles, las almejas, que pertenecen al grupo de los moluscos. También tenemos las estrellas de mar, los lirios de mar, los pepinos de mar, los dólares de mar, que pertenecen a un grupo que se llama los equinodermos. Aquí también tenemos otro que es un gusano marino. Entonces miren que muchísimas especies que tal vez algunas nunca las hayamos visto, pero todas ellas acuáticas, muchas de ellas marinas, o sea, se encuentran principalmente en el océano, y hay muchísimas que todavía son desconocidas para la ciencia. Pero dentro de este grupo de animales, en este reino animal, también hay otros animales que son más familiares para nosotros. Entonces, sobre todo los animales que son terrestres, son más fáciles de reconocer, pues, porque nosotros también vivimos en ese tipo de entorno. Desde aquí vale la pena resaltar las lombrices y las sanguijuelas, que pertenecen a un grupo que se llaman anélidos, unos gusanitos. Los insectos, arácnidos y cangrejos, es todos estos de aquí, ¿cierto? Y estos de aquí abajo, que pertenecen a un grupo que se llaman los artrópodos. También tenemos los grupos ya de vertebrados más conocidos. Entonces tenemos los peces óseos, los peces cartilaginosos, tenemos anfibios, tenemos reptiles, tenemos aves, tenemos mamíferos. Todos ellos miembros del reino animal. Entonces, como para hacer un resumen, recopilar todo esto que les estaba hablando. Recordemos que tenemos 3 dominios en la vida, los que aparecen en la parte superior: bacterias, arqueas y eucarias. El dominio bacteria está formada por microorganismos unicelulares que tienen células procariotas. Y dentro del dominio bacteria solo tenemos un reino, bacteria, ¿cierto? Tenemos el segundo dominio, que es arqueas o arqueobacterias, que de nuevo son organismos unicelulares con tipos de células procariotas, y que estas serán esas bacterias que son capaces de vivir en condiciones muy extremas, como altas temperaturas o ausencia de oxígeno. Dentro de ese dominio de arquea, un solo reino, también llamado arqueobacterias. Y finalmente, el dominio eucaria, que es el más conocido por nosotros. Los organismos ahí pueden ser algunos unicelulares, otros ya multicelulares, y dentro de este dominio tenemos 5 reinos. Protozoa, donde están todos esos organismos unicelulares y acuáticos, los que les decía que se pueden encontrar como en el agua, en muestras de agua. Los cromistas, que es donde están las algas. El reino planta, donde encontramos ya todos estos árboles, arbustos, helechos y musgos. El reino fungi, donde encontramos los hongos, tanto los microscópicos como los visibles. Y el reino animal, donde ya encontramos toda esta diversidad ya de organismos acuáticos y terrestres. Todos estos últimos pertenecen al dominio eucaria, entonces esto indica que sus células son de tipo eucariota, que eran estas células que son más complejas, que ya tienen un núcleo en donde guardan su información genética.
Y aquí en esta imagen pues nos ayuda a comprender de manera visual cómo son esta distribución de especies, cómo es esta clasificación. Entonces miremos que en la parte de abajo de este arbolito, pues lo que se llama como un árbol de la vida, encontramos a las arqueobacterias y las bacterias, pues que tienen células procariotas. De ahí seguimos, miren que tenemos por este lado a los protistas, esos organismos unicelulares acuáticos, pero que ya sus células no son las mismas de las bacterias, sino que son de las células eucariotas, un poquito más complejas. Y las cromistas, que es donde están todas las algas unicelulares. Y de ahí, miren que ya nos ramificamos, por acá tenemos las plantas, ¿cierto? Los helechos, las plantas con flores, los pinos, los musgos. Por aquí tenemos el reino fungi o el reino hongo, donde tenemos esos levaduras, esos hongos microscópicos y estos hongos macroscópicos, los que son visibles. Y finalmente el reino animal, en donde encontramos una gran diversidad de especies, desde las esponjas de mar, las anémonas, los corales, las estrellas, las peces, los crustáceos, ¿cierto? Insectos, arañas, reptiles, aves y mamíferos. Bueno, espero que hayan entendido esta explicación. Sé que de pronto tiene un montón de términos que son nuevos para muchos de ustedes, pero lo que les decía, la idea es que con el taller y con la socialización vamos profundizando y la idea es eso, que aprendamos a conocer esa biodiversidad, que nos demos cuenta cómo se organizan los organismos, cómo se pueden clasificar y cómo se pueden finalmente estudiar. Muchas gracias por su atención y les estaré enviando el taller para que lo resuelvan esta semana.